Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Epifanio Reyes Flores, soy ingeniero en mecánica y soy profesor de la preparatoria número 5. El tema que les voy a presentar se llama máximos y mínimos, que se ve en quinto semestre del bachillerato. Vamos a explicar la forma de obtener un máximo y mínimo y vamos a ver en qué se puede utilizar. Bueno, es el bloque 1 que se llama bases del cálculo integral. Y hasta el momento hemos visto o hemos resuelto diversa cantidad de funciones. Sin embargo, no hemos visto como tal alguna aplicación en nuestra vida cotidiana. Aquí muestro algunas aplicaciones donde se pueden, valga la redundancia, utilizar eh, las funciones o las derivadas. Claro, esto obteniendo lo que vamos a explicar ahorita, que son máximos y mínimos. Por ejemplo, en contaduría, ¿cómo se utiliza? Para saber qué tamaño de latas nos conviene para minimizar costos. En ingeniería, para saber la aceleración máxima de un transbordador. Ahí, bueno, es un ejemplo burdo. En medicina, que bueno, muchos dicen que no se utilizan las matemáticas, sin embargo no es así. Aquí vemos que sí también se utilizan. Por ejemplo, ¿cuál es el radio de una tráquea contraída que expele aire del modo más rápido al toser? ¿O qué ángulo deben de formar los vasos sanguíneos al ramificarse de modo que se minimice la energía consumida por el corazón al bombear la sangre? Esto obviamente obteniendo los máximos y mínimos. Y bueno, nos dice cuál es la definición de un máximo y un mínimo. Voy a leer la definición así como tal, ahorita lo explico. Nos dice, una función f tiene un máximo absoluto o máximo global en C. Si para todo x en D, donde D es el dominio de f, el número f de C se llama valor máximo de f en D. De manera análoga, f tiene un mínimo absoluto en C. Si para todo x en D, el número f de C se denomina valor mínimo de f en D. Los valores máximo y mínimo de f se conocen como valores extremos de f. Muy bien, es un poco enredado la definición. ¿Qué es lo que en resumidas cuentas nos dice? Nos dice que para una función siempre va a existir un máximo absoluto, que es ahora sí en la gráfica es el punto más alto, y un mínimo absoluto, que en la misma gráfica el lugar más bajo de dicha gráfica. Eso es lo que nos explica esta definición. Y bueno, aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, la función y es igual a 3x cuarta menos 16x cúbica más 18x cuadrada. Nos dice aquí, nos da un rango de menos 1 a 4. Entonces, obviamente sustituimos ahí los valores. Y si nos damos cuenta, aquí vemos el punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto? Menos 1,37. A este se denominaría el punto máximo. Aquí vemos cuál es el punto más bajo, que es 3, menos 27. A este se le denomina el punto mínimo. Y aquí vemos una ligera, en nuestra gráfica, vemos que viene bajando, vemos una ligera curvatura que, bueno, sube. A este punto se le llama un máximo local, que es 1,5, que es un punto alto dentro de la gráfica, pero sin embargo no es tan alto como el punto máximo absoluto. Bien, ahora nosotros vamos a resolver una función. Se puede con una función cualquiera. Aquí pusimos un ejemplo que es 8x cúbica más 9x cuadrada menos 4x menos 10. Muy bien, vamos a ver los pasos para obtener el máximo y el mínimo, que vamos a ver, no es complicado, es quizá un poco laborioso, pero no complicado si seguimos los pasos. Bien,
¿Cuál es el primer paso? El primer paso es obtener la derivada de la función original. Es decir, la derivada, la primera derivada de 8x cúbica más 9x cuadrada menos 4x menos 10 es 24x cuadrada más 18x menos 4. Bien, después esta función se iguala a 0, como quedaría 24x cuadrada más 18x menos 4 igual a 0. ¿Cómo podemos obtener los valores de x para una ecuación de segundo grado? Creo que la forma más fácil y segura a la que vamos a llegar a un resultado es obteniendo o utilizando la ecuación general que ya todos conocemos, que es la que vemos en esta, la ecuación número 4. Sustituyendo los valores en la función, obviamente obteniendo el valor de A, de B y de C, que es para que se sustituyen dentro de la ecuación, tenemos que A es igual a 24, B es igual a 18 y C es igual a menos 4. Sustituimos y obtenemos aquí dos valores, que nos dice que un valor es 0.18 y el otro valor es menos 0.93. Muy bien, ¿para qué nos van a servir estos valores? Aún no obtenemos el punto máximo ni el punto mínimo, aún nos faltan. Pero sin embargo, estos valores nos van a servir. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es obtener la segunda derivada. Desde la función original se deriva una vez, que fue lo que obtuvimos en la ecuación número 3, y después se vuelve a derivar, que es, el resultado es 48x más 18. Se denomina como ecuación 7. Bien, hasta ahora hemos obtenido dos valores de x, x1 y x2. Hemos obtenido la segunda derivada. ¿Para qué nos va a servir obtener la segunda derivada? La segunda derivada nos sirve para saber cuál es el punto, cuál de los dos valores de x representa un máximo y cuál representa un mínimo. Como sabemos, sustituimos los valores de x1 en la segunda derivada, que bueno, aquí está, y nos da un valor positivo de 26.64. Hacemos lo mismo con el valor de x2, y que bueno, que nos dio menos 0.93, lo sustituimos en la segunda derivada, y nos da un valor negativo de menos 26.64. Ok, ya tenemos estos dos valores. ¿Para qué nos van a servir estos valores? Nos dice que el valor, cuando es negativo, se le denomina un máximo, y cuando es positivo se le denomina mínimo. Entonces, ya vimos que el 0.18 va a representar un ¿qué? Un mínimo. ¿Por qué? Porque la sustitución en la segunda derivada es positiva. Y el menos 0.93 es un máximo. ¿Por qué? Porque la sustitución en la segunda derivada nos dio un número negativo. Ahora, ¿qué sigue? Ahora se evalúan nuevamente los valores de x1 y x2, pero en la ecuación original. Ya sustituimos donde es x, sustituimos como cualquier número, bueno, como los números de x1 y x2, y para 0.18 nos dice que nos da menos 10.38, y para menos 0.93 nos da un valor de menos 4.93. Si nos damos cuenta, aquí obtenemos dos números negativos. Ahora, ¿qué sigue? Ya obtuvimos el valor de x1, que fue 0.18, lo sustituimos en la segunda derivada y concluimos que era un punto mínimo. Volvimos a sustituir en la ecuación original este mismo 0.18 y que nos dio un menos 10.38. Bien, ese es un valor mínimo, es el valor mínimo de la función. Entonces, ¿qué coordenadas va a tener la función? Va a tener 0.18, menos 10.38. Hacemos lo mismo con el valor de menos 0.93, que sustituido en la segunda derivada vimos que nos daba un valor negativo, entonces era un máximo, dijimos, y sustituyendo este mismo valor en la primera ecuación que vimos, en la ecuación original, nos dio un valor de menos 4.93, es un punto máximo entonces, y vemos que nuestras coordenadas
el punto máximo van a ser menos 0.93, menos 4.93. Ahora podemos comprobar ese resultado en un software. Estamos utilizando GeoGebra. Y bueno, aquí vemos, se alcanza a ver, no tan bien porque es una imagen pequeña, pero aquí está la coordenada, que es menos 0.93 en X, y hacia abajo menos 4.93. Aquí está, este es el punto máximo, nos dice, de la función. ¿Y cuál es el punto mínimo? 0.18, o sea, positivo en X, y menos 10.38, o sea, avanza 0.18 en X y baja menos 10.38 en Y. Y si nos damos cuenta, sí coincide. Entonces, este es el punto máximo de nuestra gráfica y este sería el punto mínimo. Y es así como se obtiene el máximo y el mínimo de una función. Más adelante, en otra presentación, explicaremos cómo estos valores se pueden emplear en las aplicaciones mencionadas al principio, que dijimos que era medicina, contaduría, ingeniería. Sin embargo, se puede aplicar en diversas ramas o en diversas materias. Esto sería todo. Muchas gracias.